su forma de hablar y su forma de exponer es muy entendible y seguro que os va a explicar a todos en qué consisten estas enfermedades y qué problemas tenemos hoy en día con ellas. Y después, pues bueno, participaremos en las preguntas que me dicen que os recuerde que son por escrito a través del chat y que os acordéis todos de cerrar el altavoz y cerrar también la imagen para poder comunicarnos mejor. Y doy paso a la doctora Rosa Alcobenda. Perdón, se me ha olvidado deciros que ella trabaja en la unidad de reumatología pediátrica de un gran hospital de La Paz y vosotros mismos veréis la exposición que os hace. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rosa Alcobenda Rueda, soy de Servicio de Reumatología del Hospital La Paz y hoy os voy a hablar sobre las enfermedades autoinflamatorias y sobre qué deben saber las familias. Para empezar, haremos un breve repaso de lo que es el sistema inmune que todos tenemos dentro de nuestro cuerpo y decir que consiste en 3 líneas de defensa. La primera de ellas, que es la más básica, la primera del sistema inmune, es lo que llamaríamos los métodos de contención o métodos de barrera o muralla, ¿vale? Son aquellos cuya finalidad es intentar impedir que entren agentes externos dentro de nuestro cuerpo, como pueden ser la piel, las membranas mucosas, intentan frenar la entrada. Es el primer paso. La segunda línea está constituida por diferentes células y un poco para que me entendáis, equivaldría a lo que llamamos el ejército de tierra, mar y aire. Es decir, cuando ellos identifican una agresión, atacan de manera indiscriminada, organizadamente pero de manera indiscriminada. Lo que llamaríamos el sistema inmune innato. Mientras que esta tercera línea de defensa, que es el adaptativo, equivaldría a los sistemas de inteligencia militar, es decir, es una defensa que ya ha estudiado al enemigo, sabe cuál es su punto débil y ataca selectivamente para acabar con él. Y es capaz de recordar en próximos ataques cómo ha acabado con él. Nuestro sistema inmune de manera general lo que debería hacer, o como todos lo hemos estudiado en el colegio, es defendernos contra agentes extraños que generalmente vienen de fuera, ¿no? Son gérmenes, bacterias, virus, parásitos, toda aquella que nos ataca desde fuera. Sin embargo, no siempre sucede así. Cuando no es así, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Pues en esos casos lo que tenemos es que nuestro equipo de fútbol, como si dijéramos, en lugar de hacer un contraataque frente al equipo contrario, lo que hace es atacarse a uno mismo. Y eso lo puede hacer de 2 maneras diferentes. Bien llamándose enfermedades autoinmunes o bien llamándose enfermedades autoinflamatorias. Para que entendáis la diferencia entre ambos tipos de enfermedades, que los dos son seguidos en la consulta de reumatología, empezaremos por las enfermedades autoinmunes. Son aquellas que atacan a la tercera línea de defensa, en las cuales nuestra tercera línea de defensa, que recordamos que era aquel sistema que atacaba directamente a un agente en concreto, es el que está alterado. Y en lugar de identificar como extraño o como dañino agentes externos, identifica como dañino nuestras propias células y las ataca de manera selectiva. Estas enfermedades, las enfermedades autoinmunes, sí que en general, al menos les suena a la gente, son enfermedades de las que hemos oído hablar pues en series o bien en amigos o en conocidos porque pueden ser relativamente comunes, como son el lupus, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad celíaca o el hipotiroidismo autoinmune, en el cual nuestro sistema inmune ataca de manera selectiva a alguna de nuestras células o de nuestros órganos. Mientras que este tipo de enfermedades, eso lo que os comentaba, yo creo que son relativamente conocidas. En lupus, en House lo escuchábamos en todos los capítulos, ¿no? Es lupus, es lupus, es lupus, todo puede ser lupus. Y básicamente este es el motivo de este tipo de enfermedades autoinmunes por las que House utilizaba esteroides en todos sus episodios, ¿no? Sin embargo, las enfermedades autoinflamatorias, quizá el concepto no está tan bien extendido entre la población general y un poco para
Para conocerlo hay que saber que el sistema inmune que está comprometido en este tipo de enfermedades es el sistema inmune innato, aquel que ataca de manera indiscriminada, es decir, cuando se activa es como un incendio. Lo hace pues sin seleccionar exactamente lo que está haciendo, sino es la medida primaria que uno toma como inflamación, ¿no? Entonces, realmente el término de enfermedades autoinflamatorias fue propuesto por primera vez por este hombre en 1999 para etiquetar todo este tipo de patologías que cursaban con fiebre, bien periódicas, recurrentes, persistentes, en los cuales no había ninguna causa infecciosa o tumoral o de cualquier otro tipo de patología que pudiera justificarla. Y fue propuesto después de descubrir mutaciones que pudieran, como son las de la fiebre mediterránea y la del TRAPS, que daban cuadros compatibles con este tipo de enfermedades. Sin embargo, aunque estas enfermedades fueron recientemente descritas al final de medicina, esto es más viejo que la tana, ¿no? O sea, es decir, esto lleva existiendo desde siempre y lo que hemos hecho, lo que intentamos hacer día a día es ponerle nombre a algo que ya existía. Y lo que se va intentando hacer poco a poco, día a día, es conocerlas un poquito más. Pero vamos, en esta foto publicada por Steele en 1941 ya se ve a una paciente de 4 años en los cuales pues, él describe que tiene una intensa esplenomegalia con mucho compromiso articular. En este tipo de enfermedades pueden además diferenciarse entre las que llamamos monogénicas, en las cuales hay un único gen alterado descrito, que es el que causa la enfermedad, o bien se describen las enfermedades poligénicas, o bien más bien supuestamente poligénicas, en aquellas que a conocimiento del día de hoy no tenemos un gen causal único que produzca este tipo de enfermedad. De las más conocidas tenemos la IJ sistémica, el FAPA, la osteomielitis crónica multifocal recurrente o la enfermedad de Bessel. Entre ellas, la que más frecuentemente vemos en la consulta y que generalmente nos suelen derivar desde primaria es el síndrome de FAPA, que es la enfermedad autoinflamatoria más frecuente, como comentaba. Consiste en fiebre periódica asociada a aftas, faringitis y adenopatías. Tiene unos criterios de clasificación propuestamente descritos, en los cuales serían necesarios que el paciente tuviera una faringoamidalitis, que cursara con fiebre de 3 a 6 días de duración, asociando adenopatías cervicales, y típicamente se describen como episodios muy periódicos, es decir, que aparecen una vez cada 3 o 4 semanas. Los padres lo suelen anticipar tantísimo que ya te suele decir, no, ya le toca que le aparezca otra vez el cuadro, y saben generalmente identificar cuáles son sus brotes de otros procesos infecciosos para saber diferenciarlo. Y además, como comentaba, de manera reciente se añadieron a estos criterios otros criterios, como si dijéramos, de exclusión, en los cuales eran útiles para poder diferenciar este tipo de enfermedad autoinflamatoria de otras enfermedades autoinflamatorias que potencialmente puedan requerir mayor seguimiento o más dosis de tratamiento, ¿no? Así que estos pacientes no deben de tener diarrea, ni dolor torácico, ni asociar RAS durante los episodios de fiebre o artritis. Y entre medias tienen que tener un crecimiento y un desarrollo completamente normal. Para que uno le etiquetara de síndrome de FAPA, debería cumplir al menos 7 de estos 8 criterios. Entre las que conocíamos como monogénicas, es decir, en las que había un gen implicado, clásicamente las que más conocíamos o las que se conocían hasta hace unos años son las que llamamos inflamasomopatías. Entre ellas están algunas, como las que hemos comentado antes, como la fiebre mediterránea familiar o como el TRAPS, en los cuales lo que estaba comprometido era una parte de la célula que se llamaba el inflamasoma. Y realmente era lo más conocido hasta ahora, es decir, se sabía que había un ataque externo que estimulaba a la célula para que produjera ciertos mediadores inflamatorios que actuaban a diferentes niveles. A nivel del centro termorregulador del hipotálamo, causando la fiebre, a nivel de la médula ósea del hueso, estimulándola y aumentando los glóbulos blancos y las plaquetas, y a nivel del hígado, aumentando los reactantes de fase aguda. Es decir, este sería el típico cuadro hasta hace unos años de una enfermedad autoinflamatoria, en los cuales el paciente consultaba por fiebre al hacerle una analítica y estaba lo que llamamos muy inflamado, ¿no? Con mucha repercusión en la analítica. Y es el motivo por el que desde hace unos años a este tipo de pacientes se
se les trataba con tratamientos que bloqueaban estos dos mediadores, ¿no? Bien la interleucina 1 o bien la interleucina 6. Sin embargo, con el transcurso de los años, fueron apareciendo pacientes que quizás no cumplían exactamente este patrón que hemos dicho, de todos los episodios con fiebre y con repercusión analítica, sino que de repente eran pacientes que tenían otra clínica, pues que podía ser cutánea, pulmonar, asociar Raynaud o manifestaciones esqueléticas y que por lo tanto no eran cuadros típicos. Y lo que se empezó a hacer fue estudiar particularmente a estos pacientes y se empezaron a describir otros muchos grupos de patologías autoinflamatorias que comprometían otras vías de inflamación. Así que actualmente lo que se sabe o lo que se conoce es que hay diferentes rutas de activación que pueden originar un río en común, ¿no? Una inflamación sistémica como una enfermedad autoinflamatoria. Y sobre el comportamiento de este tipo de enfermedades, luego se sabe que hay diferentes factores que pueden modificar su presentación, pues bien su metabolismo, la microbiota del paciente, el medio ambiente, otros factores genéticos, es decir, factores propios de cada individuo que van a hacer que la manifestación de la enfermedad pueda expresarse o no, o pueda tener ciertas particularidades. En el manejo de este tipo de patologías hay dos aspectos importantes. Uno es superar los baches durante el camino, todos aquellos aspectos que pueden surgir a lo largo de la enfermedad, ¿no? Pues como pueden ser que el paciente que tiene una enfermedad autoinflamatoria también puede tener una neumonía, también puede tener una otitis, también puede tener fiebre por cualquier otro proceso intercurrente como cualquier niño. Por otro lado, también hay que saber diferenciar cuál es un proceso intercurrente de cuál realmente parece un brote de su enfermedad, porque el tratamiento será diferente. Y por último, sobre todo en la IJ sistémica, hay que vigilar en los pacientes que puedan desarrollar un síndrome de activación macrofágica, que es una de las complicaciones más importantes de esta patología. Y a la larga, a estos pacientes lo que se intenta es tenerles lo mejor controlados posible para que una vez llegado la edad adulta, ¿no? Ya cuando estén rozando la meta, para que no desarrollen una amiloidosis. Entonces, la amiloidosis secundaria consiste en el depósito de ciertas proteínas en diferentes órganos. Y esto va a hacer que puedan empezar a funcionar mal. Sobre todo nos interesa la amiloidosis a nivel del riñón, ¿no? Que puede hacer que al cabo de los años el paciente pueda empezar con insuficiencia renal, ¿no? Para que el riñón empiece a no funcionar bien. Y las causas de la amiloidosis secundaria son muy variadas, pero en Occidente la causa más frecuente de amiloidosis secundaria, de este tipo de enfermedad, es la inflamación crónica mantenida no infecciosa. Es decir, si no controlamos bien a este tipo de pacientes, puede ser que a la larga se desarrolle este tipo de complicaciones. Y entre ellas las enfermedades autoinflamatorias suponen un 9% de las causas de amiloidosis secundaria. En este gráfico publicado en el 2017, lo que viene a decir, aunque sea muy complicado al principio de ver, viene a decir cuáles son las causas de la amiloidosis. Pues se sabe que pueden acabar haciendo una amiloidosis los adictos a drogas por vía parenteral, los pacientes con infecciones crónicas, con enfermedad inflamatoria intestinal, aquellos con AIJ, con artritis reumatoide, y entre ellos están los pacientes con enfermedades autoinflamatorias. Entonces, lo que ha pasado es que conforme han ido transcurriendo los años, el porcentaje de pacientes que desarrollan una enfermedad autoinflamatoria, o sea, que con enfermedad autoinflamatoria desarrollan amiloidosis, ha ido disminuyendo, posiblemente gracias a la gran cantidad de fármacos que actualmente tenemos disponibles. Así que lo que se intenta es ir conociendo cada vez mejor este tipo de enfermedades. Esto es un proceso dinámico que se modifica día a día y que hay que seguir actualizando en todo momento, para intentar dar en la diana, ¿no? Es decir, conocer cuál más o menos es el perfil de cada tipo de enfermedad para conocer cuál más o menos será el tratamiento más indicado en cada tipo de paciente. Y para ello también es necesario pues, la colaboración o el uso de ciertas herramientas que nos puedan ayudar a valorar el estado de actividad del paciente, pues como es
su sensación personal, nuestra sensación personal también como médicos, o recientemente descrita los sistemas el sistema de actividad, ¿no? De índice de actividad de la enfermedad, que también es rellenado por la familia para saber cuánta actividad, si nos parece que está activo o no la enfermedad del paciente bajo tratamiento, y que actualmente se intentan implementar en la práctica clínica diaria. El objetivo o la última finalidad de todo esto es intentar tener al paciente lo mejor controlado, pero no solamente de su enfermedad, sino de todo. Se sabe que en la actualidad los pacientes, este es un gráfico que representa el antes del tratamiento, el después del tratamiento, y lo compara con pacientes que son normales. Entonces se ve como los pacientes con el tratamiento mejoran muchísimo en todas las esferas, pues la esfera emocional, de energía, de cansancio, de relaciones sociales, de dolor, mejora muchísimo. Sin embargo, aún nos queda un trayecto pequeñito para llegar a que se sientan completa y absolutamente normales. Ese sería el último objetivo del tratamiento en global. Así que, aunque hemos avanzado muchísimo en estos años, pues todavía nos queda caminito por delante. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y ahora rápido. Bueno, la verdad es que ha sido una exposición muy visual. Yo creo que a todos los padres, pacientes, bueno, y a todos nuestros compañeros que estén conectados en esta mesa, la mesa 3, les habrá gustado. A mí mucho, enhorabuena, Rosa. Y vamos a ver si tenemos preguntas, que no he mirado el chat. Pues veo, aquí tenemos una que te dan la enhorabuena y dicen que muchas gracias y bueno, no sé, mientras la gente o los compañeros puedan hacer alguna pregunta, ¿qué destacarías tú, ¿no? Por ejemplo, a un paciente o a unos padres, ¿no? De un niño con fiebre mediterránea familiar. A mí me ha gustado mucho ese gráfico, esa imagen, ¿no? O sea que cuando nosotros damos un tratamiento con colchicina, por ejemplo, el tema de cuándo pasamos a bloqueo de IL-1, o sea, ¿qué tenemos en cuenta, ¿no? en esos momentos nosotros para decidir, o sea, para que los padres lo entiendan o el paciente si es mayor, ¿en qué nos basamos nosotros para decidir, por ejemplo, en una FMF que no hay respuesta, que pasamos a un bloqueo de IL-1? ¿Qué es qué tenemos ahí en cuenta, aparte de lo que tú has enseñado, ¿no? En la IDAI. Bien, yo creo que, yo creo que la colchicina es como la primera línea de tratamiento y es relativamente fácil de usar y relativamente bien aceptada entre los pacientes, y la única limitación que tiene es que obviamente se tienen que acordar todos los días de tomarse una pastilla a diario, que quizá pues bueno, pues pueda ser un poco rollo. Y es verdad que a la hora de cambiar de tratamiento o de intentar escalar, yo creo que importan varias cosas, ¿no? Importa uno cómo se siente el paciente, si hay o no repercusión analítica, si tiene o no repercusión en su calidad de vida, es decir, cuánto le limita esto, le deja de ir al colegio, deja de jugar al fútbol, deja de salir con sus amigos. Y luego nosotros de manera reciente en el hospital también hemos incorporado, que a mí, la verdad, para mí ha sido un alivio incorporarlo, ¿no? El tema de la proteína amiloide, porque es verdad que en una analítica normal tú puedes ver si el paciente está inflamado en el momento actual y eso te ayuda muchísimo, pero normalmente cuando está inflamado pues se suele acompañar de una repercusión clínica evidente, y sin embargo el que tenga esa proteína amiloide un poquito elevada, que es un poco lo que uno busca a largo plazo, el que el paciente no solo ahora esté bien, sino que esté bien como para siempre, o al menos intentarlo tener controlado al máximo. El incorporar esa nueva herramienta en la práctica diaria, yo creo que ha sido una mejora muy llamativa. Entonces nos permite en aquellos pacientes en los que pensábamos que está bien, pues como intensificar un poquito más si hace falta. Luego es verdad que siempre que escalas de tratamiento, pues hay que tener en cuenta que el paso deja de ser un oral para poner un tratamiento que o bien es subcutáneo o bien es intravenoso, la gran mayoría de las cosas, de los casos. Entonces, como que es verdad que lo suyo sería asegurarse bien si el paciente está activo o no, de verdad, ¿no? Entonces, porque es verdad que siempre como pegar ese escalón
saltar ese escalón cuesta un poco, ¿no? A la hora de lanzarte, sobre todo porque la gran mayoría de las veces, bueno, yo no sé en tu hospital, pero en el nuestro los estudios genéticos tardan, o sea, como que la clínica va por delante de la confirmación genética, ¿no? Entonces, Sí. eso es un poco lo que tenemos en cuenta. A ver, me dicen que os recuerde a todos que no hay apartado de preguntas y respuestas, sino que enviarlo por el chat, ¿eh? O sea, donde tengáis el chat podéis hacer la pregunta. Tenemos una pregunta de Cuca Paulo a través del Stop FMF. Dice, ¿cómo podemos ayudar en la adherencia al tratamiento cuando los pacientes están bien, ya que están bien gracias al tratamiento? Eso nos pasa muchísimo en otras enfermedades, sobre todo en las enfermedades autoinmunes, porque la gran mayoría de los que debutan son niños adolescentes. Entonces, cuando uno está mal, es evidente que quiere ponerse bien. Eso suele conllevar efectos secundarios a menudo de los corticoides iniciales y tal, pero bueno, eso al fin y al cabo se suele controlar. Pero cuando uno está bien, que es lo que tú dices, ya se olvida pronto. Uno no tiene el accidente de coche el primer día que coge el coche, sino cuando se siente muy seguro, ¿no? Pues aquí igual, uno con las enfermedades, efectivamente lo malo suele ser a la larga, al mantenerlo a la larga, porque como que la gente, a veces como humanos, uno tiende a confiarse y a decir, no, yo ya estoy bien. Y eso con chicas generalmente adolescentes o con adolescentes nos suelen pasar, el que a veces dejan de tomarse la medicación. Entonces, lo malo es que a veces caen por su propio peso. Y las recaídas a veces son llamativas. Entonces, yo siempre digo la frase en la consulta que para mí ha sido así, el que uno no es diferente porque necesite un tratamiento, sino que uno es diferente cuando no se toma el tratamiento. Es decir, si tú te tomas el tratamiento, lo cumples bien, te permite llevar una vida cotidiana, mientras que si dejas de tomarlo, que por supuesto cada uno es libre de en su vida cotidiana hacer lo que quiera, pues hemos tenido pacientes que nos han recaído, en concreto con una fiebre mediterránea familiar, una paciente que nos recayó con un taponamiento cardíaco, ingresada en la UBI de la General, y la recuerdo particularmente porque ella me decía eso, que yo no quiero ser diferente a mis amigos, y yo decía, ya es que si no te pinchas la medicación, vas a hacerlo. Y o sea que esos pacientes necesitarán lamentablemente ponerse la medicación. Y uno tiene que asumirlo. Es una limitación del día a día, pues aquel que igual que no le funciona bien el tiroides y se toma su tiros diario. Creo que en la medida de lo posible cada uno tiene que intentar normalizar pues las limitaciones que tenemos cada uno, pero no a malas, sino para poder hacer tu vida normal. Pues intentar normalizarlo en la medida de lo posible sin que sea un drama o sin que pues eso, sin intentar centrarse en el dolor que puede producir el pensar estoy enfermo, sino al contrario, si no me lo tomo estoy enfermo, pero si me lo tomo me voy a controlar. Rosa, tenemos otra pregunta de Tatiana. Dice, buenos días, gracias por la exposición. Mi pregunta es, cuando un niño tiene un brote después de llevar un tratamiento, ¿suele ser peor que la primera vez que se le diagnostica la enfermedad? La verdad es que no suele ser peor. A no ser que el tratamiento justo vaya por otra diana, que eso es otra cosa, pero normalmente si tú tienes un tratamiento que más o menos está adaptado a tu patología, lo que hemos dicho casi en la última diapositiva, lo que más cuesta en una enfermedad autoinflamatoria es encontrar la diana o el punto, o utilizar de cuál de esas cascadas viene el fuego, ¿no? Y para cortar exactamente, hacer el cortafuego de la cascada que está inflamada, ¿no? Entonces, eso es lo que más cuesta, pero una vez que ya está, y ahí sí que pueden tener brotes, como si no tuvieran tratamiento porque tú estás cortando alguna sistema inmune, alguna cascada del sistema inmune que a lo mejor a ellos no les funciona. Pero una vez que estás encarrilado en el tratamiento, el brote no debería de ser superior al brote inicial. Lo suyo es que los siguientes brotes, en caso de tenerlos, sean como mucho más leves y mucho más controlables. Lo más difícil de todo, sin lugar a dudas, es dar con la diana de cada paciente, sobre todo cuando no son los típicos cuadros pues, de fiebre y los que hemos comentado al principio, fiebre y repercusión analítica, que ahí sabemos que en general suelen responder bastante bien a los bloqueos que hemos utilizado tradicionalmente. Cuando se salen un poco más de lo normal, pues cuesta un poquito más encontrar, ¿vale? Pero generalmente cuando uno ya está encarrilado con un tratamiento, los brotes secundarios no suelen ser más grandes.
Tenemos otra pregunta de Isa. Dice, ¿en una analítica de control se puede obtener el resultado de la proteína amiloide o se requiere de una analítica especial? Hay dos Yo limitaciones. creo que lo has dicho, pero bueno. Sí, o sea, pero ahí tienes dos limitaciones y la contesto brevemente. Es una analítica normal, pero tienes dos limitaciones. El resultado suele salir, requiere un procesamiento y no suele ser tan inmediato como mañana te digo qué cifra de hemoglobina tienes, sino que suele tardar unos días en salir el resultado. Y la otra es que no está disponible en todos los centros. Y eso es una gran limitación que nosotros en La Paz hemos tenido hasta hace muy recientemente. Entonces, no siempre está disponible en todos los centros y al final, el 90% del manejo, si no es clínico como se ha hecho siempre, ¿no? Y como se intenta ir optimizando también por todas las herramientas que hemos ido comentando. A ver, no han entrado de momento más preguntas, pero bueno, voy a hacer yo de mamá. En las preguntas que nos suelen hacer en la consulta, ¿no? O sea, estos tratamientos, o sea, una vez diagnosticado el niño y pues me estoy pensando en un HITS o estoy pensando en un CAPS en el que iniciamos tratamiento con un bloqueo de IL-1, ¿este tratamiento va a ser de por vida? ¿Esta enfermedad es de por vida? ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, yo creo que estas enfermedades generalmente, bueno, si son genéticas, obviamente es una condición que vas a tener, no se va a modificar a lo largo de la vida y lo que se intenta, como siempre en reumatología, es ir ajustando el tratamiento a cómo de activa esté la enfermedad de base, ¿no? Entonces, lo suyo es cuando uno empieza la medicación, se intenta empezar a la dosis más alta para que no te genere dudas si hay un poco de actividad, de si tú te estás quedando corto de tratamiento, y luego a la larga en el mantenimiento hay pacientes que te permiten ir espaciando la medicación, incluso a veces suspenderla, pero la gran mayoría de las veces pues eso, ir espaciando la medicación e ir viendo qué tal lo toca. Es algo que lamentablemente no le puedes decir el primer día a la consulta cómo va a ser su caso, sino que habrá que irlo viendo según la evolución y la actividad de la enfermedad en cada momento. Hay otra pregunta de Cuca Paulo. Dice, nos llegan familias con mucha inquietud cuando se les diagnostica de un autoinflamatorio sin nombre y apellidos. ¿Cómo podemos bajar el nivel de ansiedad de estos pacientes? Pues a ver, eso es súper frecuente en la práctica clínica diaria, ¿eh? Es decir, a uno le encantaría decir, porque es muy fácil, y porque en el resto de medicina como que lo vemos así. He ido a la urgencia, me han dicho que tengo una gripe, he ido a la urgencia, tengo una otitis, tengo una neumonía, o sea, como que siempre que tú sales de una consulta con un médico, sales con una etiqueta perfecta, definida, que sabes exactamente lo que le pasa a tu hijo. Sin embargo, eso no es así en la práctica diaria, en las enfermedades autoinflamatorias. Y lo que intentamos hacer en la medida de lo posible, creo que es bastante más arriesgado poner un nombre, que eso a veces nos pasa, el que nos llegan pacientes con un nombre por haberse anticipado o por haber querido tranquilizar o por haber malinterpretado un estudio genético. Creo que es más correcto aguantar la ansiedad en la medida de lo posible, de no etiquetarles de manera incorrecta, pero sobre todo lo importante, yo creo que como todo en medicina, es intentar un control de la enfermedad. Es decir, a mí no me importa tanto saber si este FAPA, que a lo mejor me hace más brotes de lo habitual, realmente es una fiebre mediterránea familiar, mientras su calidad de vida esté bien controlada, consiga controlar los brotes, no tenga un amiloide alto. O sea, es decir, creo que aquí lo que hay que intentar centrarse es, vale, no tienes el nombre de tu enfermedad, pero tu hijo está bien, puede llevar una vida cotidiana con tratamiento o sin tratamiento, pero tu hijo está bien, el camino se demuestra andando, ¿no? O sea, el nombre se puede poner a posteriori y no es una emergencia en reumatología ni en medicina, lo más importante es que esté bien controlado. Yo creo que hay como que intentar desviar el foco de atención a esto, porque muchas veces pasa en medicina el poner etiquetas para que se quede, para tranquilizar a los padres y que se esté cometiendo. A ver, tenemos varias preguntas que han entrado ahora bastantes. De Isabel Pérez, con artritis, pregunta, ¿qué porcentaje hay de remisión? No te sabría decir.
No te sabría decir porque depende mucho, es decir, en el síndrome depende mucho de las enfermedades, claro, porque aquí en el tema de enfermedades autoinflamatorias estamos nombrando un grupo súper heterogéneo, las monogénicas, las poligénicas. Si me dices qué porcentaje de remisión en el síndrome de FAPA, pues muy alto, muy alto. La gran mayoría de los pacientes a lo largo de los años extinguirán la enfermedad, se irán alargando los episodios, se irán espaciando los episodios, acortando los episodios de fiebre, acordando los días de fiebre, y a lo largo de la posible es bastante posible que a lo largo de su vida acaben desapareciendo. Una IJ sistémica, a lo mejor, que a veces tiene un curso monocíclico y solamente aparece una vez en su vida, o a veces es policíclico y puede recaer varias veces, o algunas condiciones como la fiebre mediterránea familiar u otras condiciones con importante carga genética, en la cual a lo mejor necesitan un tratamiento más intensivo durante más tiempo en su vida para tener bien controlado. Entonces, el porcentaje de remisión de cada enfermedad no te lo sé decir. En el FAPA, altísimo, ¿sabes? Y en el resto depende mucho de cómo esté en cada paciente, ¿sabes? Vale. Es que hay más preguntas, Rosa. Sí, Se nos ha animado. Venga, que sean mi hija está controlada en reumatología, está en tratamiento, está sin nombre y apellido, me imagino el diagnóstico de la enfermedad. Está en tratamiento con canakinumab, que lo lleva 5 años. Pero ella, la pregunta es, si este fármaco deja de ser efectivo, ¿habría otra solución para el bloqueo? A ver, bueno, supongo que si ha llegado al canakinumab es porque ha pasado previamente por el bloqueo de interleucina 1. Como a ver, siempre hay, es decir, uno intenta a la medida de lo posible que a veces nos pasa, sobre todo con otras enfermedades en las que agotan, pues más tipo, pues eso, una artritis idiopática juvenil o algo así, en la que a veces a lo largo de los años agotan esa vía y sin saber por qué dejan de responder, que no es tan frecuente en estas enfermedades, y yo no creo que sea previsible, que vaya a ser previsible en esta paciente en concreto, pero actualmente tenemos muchísimos medicamentos disponibles, que ese panorama ha cambiado muchísimo en los últimos años, que te permiten al menos no desesperar cuando hay una recaída estando con tratamiento y tú piensas que estaba bien controlado, ¿no? O sea, como que actualmente el panorama ha cambiado mucho y nos permite, pues, poder seguir ofreciendo cosas que hace unos años. Comentaba aquí, aunque hace una pregunta de poliarteritis sistémica, pero bueno, vamos, no sé si considerarla dentro de enfermedad autoinflamatoria, ¿no? Dentro como... dice, ¿se puede tener un brote aún estando con el brote anterior? ¿Hay una media de tiempo entre brotes? A ver, espera un momentito. ¿Se puede tener un brote? Es que esa pregunta no la he visto, ¿vale? Yo creo que la pregunta es, ¿nosotros podemos diferenciar cuando se está en brote y hay un empeoramiento? Claro, porque un brote sobre un brote no hay como tal. Exacto. Es decir, un niño empeora, ¿no? Y se le nombra como que tiene un brote, pero cuando no hay un brote sobre un brote, es decir, hay un brote que a lo mejor a la larga no está bien controlado y acaba empeorando su situación basal. Entonces, lo suyo, el tratamiento es lo mismo en el brote inicial que en el empeoramiento, o sea, como tal, lo suyo es intentar frenar la inflamación, y lo único que puede pasar es que a veces necesites o más carga de tratamiento o diferente tratamiento. No es lo mismo un tratamiento para un niño que está con una IJ sistémica y que hay que frenar esa inflamación, al tratamiento de la complicación de la IJ sistémica, que es un síndrome de activación macrofágica. Entonces, lo que se intenta, que es un poco lo que decía en la presentación, es intentar ver en qué punto de la enfermedad está. ¿Sabes? No es un brote sobre brote, sino es ver si es un brote de su actividad o una complicación de la enfermedad. O sea, es un poco la... Pregunta también la media, que eso, pues bueno, lo has explicado ya, ¿no? O sea, entre brote y brote, la media de tiempo. Bueno, es muy variable, efectivamente, es súper variable y súper individual. Sabemos que en el FAPA, Capón, como si dijéramos, van recaídas mensuales, vamos, y de hecho es que es uno de los criterios para catalogar. En el resto de enfermedades hay muchísima variabilidad, ¿sabes? O sea, cada paciente es súper individual y tienen sus particularidades. Eso hace que a veces se puedan controlar muy bien y responder muy bien al tratamiento y no vuelvan a tener brotes, y en el resto pues puedan seguir teniendo brotes, o sea, pueden tener brotes. Vamos a hacer hay una última pregunta, Rosa, y acabamos, Vale. porque ya son 1:30, y entonces me parece de interés porque dice la prevalencia en España de las enfermedades autoinflamatorias y sobre todo comparar con otros países, si estamos con una distinta prevalencia, otros países europeos.
Yo creo que la prevalencia en cuanto a España y otros países europeos es bastante similar y es una prevalencia bastante baja de enfermedades autoinflamatorias. Son enfermedades muy raras y es el motivo por el que la gente no las conoce. Hay países, obviamente, pues como Turquía o la cuenca del Mediterráneo, en los que algunas patologías tipo la fiebre mediterránea familiar son mucho más frecuentes que en nuestros países, eso se sabe. Eso es que luego es verdad que hay ciertas particularidades dentro de las enfermedades autoinflamatorias. Yo creo que en general muy parecidas en todos los países, incidencias bajas. Yo creo que 1 a 3 por 100.000, es que no sé, pero vamos, incidencia baja y por eso la gente no las conoce. Yo te hago Rosa, una última preguntita y acabamos, ¿vale? O sea, ¿tú crees que a pesar de los avances, esta es mía, que tenemos en cuanto al diagnóstico genético, en cuanto al tratamiento, ¿existe aún un retraso en el diagnóstico de estas enfermedades? Yo creo que sí. A ver, no es lo de siempre, pero bueno, yo creo que se ha mejorado muchísimo, muchísimo. Yo cuando empecé, bueno, tú llevas muchos más años que yo en reumatología, Sí. empecé en reumatología hace aproximadamente como 10 años y la gente, por ejemplo, desde primaria no nos mandaban FAPAs, no tal, y ahora todo el rato hay un continuo goteo de derivaciones desde atención primaria. Igualmente pasa en el hospital, en el que al principio la gente no se le iluminaba la bombilla pensando que un niño con fiebre y elevación, si no eran otras enfermedades como un Kawasaki o como otro tipo de complicaciones, ya se le ilumina la bombilla y piensa, este niño que tiene un cuadro raro, voy a consultar a reumatología porque esto. Entonces eso ha permitido que haya un relativo aligeramiento, como si dijéramos, en la sospecha de una enfermedad autoinflamatoria. Pero creo que sobre todo ha sido en sitios en los que hay muchísima difusión y aún queda muchísimo camino por hacer, porque aún siguen llegando muchos pacientes de otros centros, de otras provincias, en los que pues ha sido un martirio, ¿no? El llegar a la consulta lleva mucho retraso. Entonces creo que aún, como siempre, se puede mejorar. Muy bien, pues yo creo que eso es todo. Creo que ha sido una ponencia y luego una participación muy interactiva y creo que a todos, porque siguen entrando preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Y me recuerdan que os diga que os tenéis que acordar de cambiar de link, que estamos en la mesa 3 y tenéis que pasar al general para seguir escuchando el resto de ponencias. Rosa, muchas gracias y un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego y a todos. Hasta luego. Adiós.